tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. No sé, si gusten que ya comencemos. Bienvenidos a este evento sobre aprendizaje en libertad. Tu vida es como un libro en el que a todos les está permitido ver el título, pero solo los que te aman llegan a ver el contenido. El día de hoy vamos a dar inicio con una serie de eventos que los maestros decidimos llevar a cabo una vez al mes después de haber realizado la semana institucional. Después de hacer el análisis de esa semana y ver los resultados obtenidos, pues decidimos que era necesario una vez al mes tener algún evento que fuera cultural, pero que nos dejara mucho en cuanto a contenido. Entonces, el día de hoy vamos a tener el evento por parte del escritor Jesús Sarasúa Rangel, titulado Aprendizaje en Libertad. Y para eso, bueno, pues le cedo la palabra al licenciado Juan José Isaac Reyes Hernández, en representación de la licenciada Gloria Vega Miranda, directora de nuestra institución. Adelante, licenciado Juan José. Sí, Dick, gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad del Continente Americano, Plantel Cortázar, en representación de nuestra directora, la licenciada Gloria Vega Miranda, es un gusto darles a ustedes la bienvenida después de habernos visto en las jornadas institucionales que se llevó a cabo. Sí, y bien, como decía la maestra, este es un evento para cada uno de todos nosotros, y que ojalá que esta tarde sea de mucho provecho, y pues darle la bienvenida pues a los maestros, a ustedes, alumnos, que son para quien va dirigido, y principalmente pues también darle la bienvenida al maestro escritor Jesús Sarasúa Rangel, que es el que nos va a acompañar hoy en la tarde con el tema, sí, sobre aprender en libertad. Recuerden que pues siempre hemos dicho que el aprendizaje nunca se acaba, siempre se da, y para nosotros es un gusto y un placer volver a estar con ustedes aquí, y precisamente es una parte de que tengamos esa socialización, esa comunicación cercana, aunque sea por este medio, mientras tanto no nos integremos a la parte presencial. Sí, sean ustedes bienvenidos, y pues bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso, aunque sea con las manos, a nuestro invitado de honor, el maestro escritor Jesús Sarasúa Rangel. Bienvenido, maestro escritor. Gracias, licenciado. No importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas. Confucio. A continuación le voy a solicitar a la maestra Silvia Rico Herrera nos haga favor de leer la relatoría profesional del escritor maestro Jesús Sarasúa Rangel. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros maestros, apreciables alumnos y nuestro invitado el día de hoy. Con el permiso de ustedes vamos a dar lectura a su trayectoria profesional del maestro Jesús Sarasúa Rangel. Él es originario de San José Iturbide, Guanajuato, profesor y escritor. Ha publicado en diversos periódicos, revistas, ha participado en numerosas antologías de cuentos y poesías. Es promotor de la lectura,
Ha realizado varias antologías con niños, adolescentes y adultos. Participa de manera constante en festivales de lectura, en escuelas con cuentos para cantar como niños, cuyas canciones son de su autoría. Lo hace sin costo alguno o en ocasiones cubriendo el desplazamiento. Participa activamente en proyectos como coordinadora del Taller de la Literatura de la Casa de la Cultura de San José Iturbide. Desarrolla proyectos sobre nuestra historia, mini documentales en Facebook de entrevistas sobre personajes, lugares, historias de San José Iturbide. Participa en la red estatal de tertulias literarias de Guanajuato, José Luis Calderón Vela, como coordinador en el municipio de San José Iturbide. Ha publicado desde el 2000 en diversos medios de comunicación, tales como el periódico El Correo en Guanajuato, La Jornada, El Reloj, La Familia en Movimientos, suplementos literarios como Vuelta de Hoja en Querétaro, Migrantes Somos en Querétaro, Papaloxi en Guadalajara, Revista Mexicana de Pedagogía, Escena Libre, también en la Ciudad de México, Revista de las Poesías, Azar, donde habitan los murmullos, también algunas publicaciones que ha tenido, Imaginando Aprenderé, editorial Prodet, antologías que ha realizado de Memorias de los Abuelos en las Palabras de los Niños, Leyendas de San José Iturbide, publicaciones de Casa de la Cultura en Guanajuato desde el 2018, con alumnos de 10 Maestra Silvia, se apagó su micrófono. Perdón, gracias maestra. Historias y relatos de las comunidades de Tierra Blanca, Guanajuato, elaborado con alumnos de secundaria de la Escuela Secundaria General, siglo XXI. Además, talleres de Halloween, editado por el gobierno de Islas Canarias, material sofisticado con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Adaptabilidad desde el 2007. También ha participado frecuentemente en los medios digitales, radio y televisión. La verdad, toda esta trayectoria es yo creo que un 40% de lo que él ha participado a nivel nacional. Este es una de los logros que él ha tenido y pues sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Queda prohibido no sonreírle a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonar todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Pablo Neruda. Y pues bueno, vamos a darle paso a nuestro invitado especial, al maestro Jesús Arazúa Rangel, para que inicie con su plática. Bienvenido, maestro. Los alumnos son suyos. Muchas gracias por la participación. Buenas tardes a todos. Espero que sí me escuchen bien. No sé si por ahí alguien... Claro que sí. Okay. Sí, se escucha muy bien. Muy bien, soy escritor y profesor, soy profesor en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, en la sede San José Iturbide, además de trabajar en un CONALEP y en una secundaria, y me da mucho gusto siempre poder platicar con alumnos de diferentes profesiones, con alumnos, en este caso de pedagogía, y que se van enfocando precisamente al aprendizaje. Y yo le he llamado a esto aprendizaje en libertad o aprender en libertad, porque a veces pareciera que se nos obliga a aprender o a veces pareciera que se nos obliga a aprender alguna cosa, ¿no? Perdón. Entonces, por eso le he titulado Aprender en Libertad, y ahorita a lo largo de mi plática
trataré también de integrar algunas experiencias con mis alumnos sobre esta práctica de aprendizaje en libertad. La educación nos hará libres, decía José Martí, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso, aprender, y lo hago en forma de pregunta, ¿aprender? ¿Por qué siempre se habla de enseñanza y no de aprender? De hecho, cuando vamos a la escuela, nos dicen, ¿a qué vas a la escuela? Y dicen, van a que te enseñen. Y entonces desde ahí tenemos que partir. Los que van a ser pedagogos en un futuro, los que ya son profesores actualmente, deben de partir de ese precepto. A la escuela yo como profesor voy a enseñar, ¿o a qué voy, no? Yo como alumno, ¿voy a que me enseñen o a qué voy? Y entonces quiero comenzar con eso, aprender. ¿Por qué se habla más de enseñanza y no se habla más de aprender? Desde este punto quiero partir, pues se supone que a la escuela todos vamos a aprender. Los docentes también van a aprender a la escuela, o al menos esa tendría que ser la idea. Si un profesor nos dice que va a la escuela a enseñar, desde mi punto de vista, desde ahí ya está limitando el aprendizaje de los alumnos. Y van a decir, ¿por qué? Se preguntarán, ¿por qué? Pues primero, porque enseñar implica que se haga o que se siga un procedimiento establecido, algo ya propio para alcanzar algo que ya alguna vez se ha alcanzado. Es decir, para reproducir algo que antes ya se hizo. Eso es enseñar. Y si yo voy a enseñar, voy con la idea de que mis alumnos repitan algo que yo ya hice, y entonces desde ahí los estoy limitando a aprender. El segundo punto por el cual digo que si un profesor dice que va a la escuela a enseñar, ya está limitando al alumno, es porque aprender implica descubrir los procedimientos que permiten adquirir experiencia para obtener algún conocimiento. Y aquí el docente es donde en la escuela solamente debe ser un orientador. El docente debe ser un orientador. Debe de ofrecer opciones al alumno, pero estas opciones no son para limitar, sino es decir, son para impulsar las miles de posibilidades que pueden existir para el aprendizaje. Entonces, fíjense bien lo que implica, o parte de lo que implica aprender. Y el maestro también va a aprender, porque estoy seguro que los que ya dan clases, los que ya han dado clases, alguna ocasión han aprendido algo de sus alumnos. Y si no me equivoco, diario aprenden mucho de sus alumnos, que son los verdaderos maestros. Y con esto, bueno, pues podemos recordar, por ejemplo, a María Montessori, que con toda seguridad, pues ustedes ya por ahí la habrán leído, y que ella mencionaba de lo siguiente, que el instituto más grande de los niños es que el instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto. Y aquí habría que hacer una reflexión, porque el proceso educativo parece un proceso de pleito, de estira y afloja entre el maestro y el alumno. ¿Por qué no es un proceso en el que tanto el maestro va con la actitud de aprender y el alumno también? Porque de pronto escuchamos que los alumnos dicen, ahora sí lo voy a hacer enojar, ahora sí lo voy a hacer enojar con tal cosa. Y bueno, ese es un instinto primario, pero es porque existe esta cuestión. También de pronto sucede que el maestro dice, me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy, y ahí nos hace imaginar que el maestro está en un pedestal o en un peldaño mucho más alto que el alumno. Y yo diría que todos estamos en el mismo lugar, a la misma altura, solamente con ocupaciones o con cargos o con responsabilidades diferentes. O sea, todos estamos en el mismo lugar, pero lo que me corresponde a mí como profesor es diferente que lo que le corresponde hacer al alumno como alumno, ¿verdad? Y entonces María Montessori en ese sentido nos decía que el instinto más grande de los niños, sobre todo en la escuela, es liberarse del adulto, y en la casa por supuesto que también existe, ¿no? Y bueno, es por eso que yo menciono que en la escuela no debe existir el deber ser, no debe existir el así lo hemos hecho desde siempre.
El así me ha funcionado. Si alguno de ustedes ha tomado, por ejemplo, el curso de Profordems, por ahí alguna de las autoras que por ahí de pronto aparecen, la encontraremos, la escucharemos diciendo que los maestros habitualmente hacemos cosas que nos funcionan, pero que habría que preguntarnos para qué nos funcionan. ¿Me funcionan para controlar a los alumnos? ¿Me funcionan para mantenerlos callados? ¿Me funciona para que pase la hora y a mí se me vaya rápido? ¿O me funciona para que los alumnos aprendan? Y creo que esa parte no la hemos entendido. De pronto el maestro sí genera muchas estrategias, yo lo he defendido hasta el cansancio, y sobre todo en esta cuestión de pandemia, creo que los maestros han hecho más de lo que les corresponde, pero también no hay que olvidar que a veces muchas de esas estrategias van ligadas a mantener a los alumnos callados, a mantenerlos sentados, a que pase la hora, a que pase el mes, etcétera. Entonces, habría que preguntarnos, ¿para qué me funcionan las estrategias que yo planteo en mi clase? ¿Para que el alumno aprenda o para cualquier otra cosa, como lo decíamos? Y es que un niño, un adolescente o un joven siempre va buscando ser autónomo, es decir, siempre trata de descubrir por sí mismo el universo. Pero en la escuela siempre tenemos procedimientos y desafortunadamente en la escuela mucha parte de este universo está limitado a ciertos aspectos ya tradicionales, incluso lo podríamos decir. Y bueno, entonces, si aquí retomamos, por ejemplo, cómo es una clase habitual. Una clase habitual con toda seguridad puede ser de la siguiente manera, ¿verdad? El maestro llega, saluda, pasa lista, quizá hace algunas preguntas, pide que se lea alguna página del libro o proyecta algunas diapositivas de PowerPoint, algún video, y después pone un trabajo. Y es como puede ser un resumen, como puede ser un esquema, puede ser un texto, una maqueta, quizá una parte experimental. Pero aquí viene el detalle, ¿no? A veces ese trabajo no se termina, timbran y decimos, pues ya lo terminan de tarea. Y entonces ese proceso puede quedar inconcluso. Y bueno, aquí el asunto es que el profesor ha pedido a todos los alumnos, si son 30, que hagan exactamente lo mismo. Es decir, que se repita 30 veces lo que él está pidiendo. Si son 25, se repetirán 25 veces. Y entonces, en este trabajo incluso se les da las características, por ejemplo, el tamaño de la letra, el color de la portada, el color del folder, que si la forma de esto, que si las líneas de aquello. Es decir, una serie de instrucciones que el alumno va a reproducir, que únicamente va a seguir. Y bueno, yo digo que el alumno, más que seguir esas indicaciones, tendría que ser innovador. Es decir, a veces las actividades que se proyectan en la escuela van enfocadas a memorizar y a repetir y no a que el alumno innove, a que el alumno aprenda. Es decir, el alumno sigue las indicaciones, sigue las consignas y bueno, entonces ahí podríamos decir que si esto sucede en nuestro salón de clase, pues podríamos decir que a pesar de que se vaya con la idea de enseñar, pues se está enseñando poco y se está aprendiendo menos. Porque para enseñar hay que hacerlo, para que alguien diga que está enseñando, primero tiene que aprender al mismo tiempo. ¿Y cómo puede hacer este aprendizaje? Pues el maestro también tiene que hacer lo mismo, al mismo tiempo involucrarse con el alumno. Es decir, si van a hacer una obra de teatro o una representación, el maestro también tendría que ser parte de estos actores o parte de quien genera el diálogo, el guión, etcétera. Porque lo que ellos están viviendo ya, si el maestro se empieza a involucrar, ya no es una cuestión de reproducir, sino cambia el concepto a una cuestión de construir. Y eso es el famoso constructivismo que de pronto nos han llenado de teorías y de autores y de personajes que nos hablan del constructivismo, pero que pareciera que en las escuelas seguimos sin comprenderlo, sin entenderlo. ¿Qué cosa es construir? Construir es como el trabajo que hace el albañil.
desde batir la mezcla hasta pegar los ladrillos, acomodar las varillas, amarrarlas y todo lo demás, ¿no? El encajonar las varillas para colar. Lo mismo sucede en la escuela. El maestro es el maestro, vamos a decirlo así, donde tiene junto con sus alumnos que en este caso no van a batir una mezcla, pero van a preparar quizá los materiales, van a generar un guión de cómo se van a hacer las cosas, y de esa manera van a ir construyendo paso a paso el aprendizaje del alumno, ¿no? Y esto, entonces, de esa manera podemos decir que ya no es una reproducción, sino que es una construcción. Y dentro de esta construcción nos vamos a dar cuenta que el alumno puede aprender diferentes cosas, como ahorita lo voy a ir comentando, ¿verdad? Y bueno, y aunque a veces nos digan los profesores, y a veces nosotros podamos observar o se nos diga de parte de la secretaría, de parte de la cuestión oficial, pues que se plantean actividades variadas, que se sigan. Bueno, desde mi punto de vista no hay esa libertad de aprendizaje y quizás ni siquiera se alcance a dar. Porque ¿qué es lo que va a evaluar el docente, por ejemplo? Aquí también hay que hablar de evaluación. Pues el docente va a evaluar que el alumno haya hecho lo que él pidió, así. Y en algunas instituciones, en algunos modelos educativos, incluso hasta el maestro tiene como la muestra de cómo debió de haber quedado. Y entonces todavía se está tratando de alcanzar una reproducción todavía más, ¿no? Y lo único que hace es el maestro, el profesor, observar que el alumno vaya siguiendo paso a paso y que en cada paso suceda lo que estaba previsto sucediera. Y eso es lo que se registra, ¿no? Y entonces cuando eso pasa, dice el profesor, mis alumnos están aprendiendo y tengo la evidencia de que lo están haciendo paso a paso, está funcionando, pero yo desde mi punto de vista creo que ahí solamente se está generando una reproducción de algo. Porque para aprender, desde mi experiencia, primero hay que llegar con la actitud de aprender. Es decir, yo profesor llego a mi aula con la actitud de que voy a aprender. Y mi alumno también debe de tener la actitud de que va a aprender. Y entre los dos generar un ambiente de aprendizaje. Es decir, la parte que me corresponde como profesor, poner esa emotividad para que mis alumnos también se contagien y de esa manera empezar a aprender. Porque hay un elemento que casi no se utiliza en el aprendizaje y que es fundamental, y es la imaginación. Y aquí es donde pudiera empezar la libertad. ¿Qué es ser libre? Ser libre, lo más libre que tenemos es nuestro pensamiento, pero incluso cuando nos ponemos frente a una hoja en blanco, se empieza a reducir nuestra libertad, porque ya tenemos solamente un alfabeto para utilizar, una cantidad de letras, porque ya tenemos solamente una hoja que mide tantos centímetros y nuestro pensamiento todavía es mucho más amplio, ¿verdad? Entonces eso es lo que es verdaderamente libre. Y para aprender tenemos que generar con nuestros alumnos que se empiece a integrar la imaginación. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si en las actividades que planeamos, en lo que hacemos, pues sí le ponemos imaginación. Bueno, pero vamos a ir hablando un poco de esta cuestión imaginativa. Esto no significa que vayamos a cambiar los temas ni que vayamos a cambiar los contenidos. Lo que significa es que hay que ser conscientes de lo siguiente: el tema o contenido, como ustedes lo quieran ver, es uno, pero las formas de abordarla, las formas de desarrollarlo, las formas de aprenderlo son infinitas. Podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial y habrá un niño que se interese por la cuestión estadística, habrá otro que se interese por la cuestión tecnológica, habrá otro que se interese por la cuestión táctica, habrá otro que se interese por la cuestión geográfica, y así nos podemos ir, ¿no? Hablando en cuestión de en este caso la Segunda Guerra Mundial, habrá otro que se interese en lo que produjo la Segunda Guerra Mundial o en lo que la provocó. Y de esa manera, si ustedes están viendo, ya tenemos infinidad y no todos van a aprender lo mismo ni lo van a aprender de la misma manera. Y ahí es donde empezamos a hablar sobre el interés del alumno, porque de pronto decimos, si yo les enseño lo que le interesa al alumno, no les voy a enseñar nada del contenido.
pero no se refiere a lo que les interesa de manera personal, sino a lo que les puede interesar de un contenido. Y para esto, bueno, pues hay que viene precisamente lo importante de que el maestro vaya conociendo a sus alumnos y que los vaya conociendo uno a uno. Aquí hago un paréntesis, porque ahorita en estos tiempos pandémicos es muy complicado conocerlos y quizá alguno de ustedes lo pensó. Y ahorita cómo los conozco, si apenas prenden la cámara, ¿verdad? Pues hay otras estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de videos, el uso de audios con el WhatsApp, porque algunos dicen, no, es que mi video de mi teléfono celular no funciona, pero sí funciona una voz de audio, y empieza uno a pedirles eso y los va uno tratando de conocer. Por supuesto que cuando estamos en vivo, pues es mucho más accesible el conocer a cada uno de nuestros alumnos, perdón, porque los observamos en el patio, los observamos cruzar y pasar a la tienda y demás, y ahorita solamente los vemos como nos estamos viendo nosotros, a través de un cuadrito, ni siquiera nos alcanzamos a ver de cuerpo completo, ¿verdad? Y mucho menos alcanzamos a conocer de las necesidades que nuestros alumnos tienen. Pero cuando estamos en el aula, sobre todo esto va más enfocado ahí, ¿no? Tratar de conocerlos para también saber cuáles son sus intereses. Peter Gray menciona que la constante evaluación de los estudiantes en la escuela puede llegar a reducir el pensamiento crítico, no solo porque conduce a los alumnos a ofrecer respuestas que el profesor quiere escuchar, que es lo que les decía, empezar a repetir ciertas cosas, ciertas características en las evidencias, y también este autor continúa, sino que también promueve la ansiedad y luego asevera, diciendo, una de las mayores tragedias del sistema educativo es que enseña a los estudiantes que la vida consiste, y utiliza esta expresión, pasar por el aro, haciendo la referencia a decir que la vida consiste en hacer lo que los demás aprueban, es decir, ser como los otros, pensar como los otros, y luego este autor prosigue también comentando que el éxito reside en la opinión de las otras personas, en lugar de alcanzar los logros que por sí mismo le satisfagan sus necesidades, sus curiosidades. Y aquí es donde lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuántas veces etiquetamos a nuestros alumnos porque viene de tal manera, es de tal lugar, o su forma de hablar, ¿no? Y entonces lo empezamos a etiquetar porque no es como el grueso de los alumnos de la institución. Pues creo que esta parte también tenemos que liberarnos nosotros. Para aprender en libertad como profesores también tenemos que liberarnos de estas ideas que de pronto cargamos. Y es complicado, muy, muy complicado, porque ya existe un sistema de pensamiento colectivo que de pronto pareciera que nos hace ser de tal o cual manera. Y yo aquí les preguntaría algo, ¿no? Y para que todos ustedes reflexionen. Ustedes sí se han preguntado lo siguiente, y lo mismo para los que ya están en funciones, que ya son profesores. ¿Qué querían ser de niños? Esa es mi pregunta y la vuelvo a hacer. De niño, ¿qué querían ser? Y hágansela todos los días. ¿Para qué? Para que se fijen si están en el lugar donde querían estar cuando eran niños. De niño, ¿qué quería ser? Y luego pregúntense lo siguiente: ¿lo logré? ¿Por qué? Porque también hay que preguntarnos lo que sigue. Bueno, este sueño que alcancé, ¿es mío o es de mis padres? Es como cuando dicen, ¿tú qué quieres ser? Y el niño responde, es que mi papá dice que sea doctor. No, pero ¿tú qué quieres ser, no? Y entonces aquí tenemos que referirnos siempre a lo que somos, lo que hacemos y lo que hemos logrado. Y vuelvo a preguntarles a ustedes para la reflexión, ¿ustedes qué querían ser de niños? ¿Y si lo lograron? Y si ese sueño que lograron, si era suyo o era de sus padres o de alguien más. Quizá alguien lo vio en una película, quizá alguien escuchó que el maestro ganaba bien, quizá alguien escuchó que el maestro vivía cómodamente, no sé, y dice, bueno, pues yo ahí me voy. Y todavía tendríamos que hacernos una pregunta más. ¿Lo que estoy haciendo me satisface? Y aquí voy a ampliar la pregunta, ¿me satisface a mí?
Van a decir, ¿por qué, verdad? Si ya dijo me satisface, pues es en primera persona. Bueno, porque a veces dice me satisface a mí o a quien está a un lado mío, ¿no? O a los que me miran, o a los que creen en mí y eso, ¿no? Bueno, pues eso precisamente es algo que tenemos que pensar y observar en nuestros alumnos. Es lo mismo, es la misma referencia frente a la escuela, porque ahí los docentes debemos de darnos cuenta de los siguientes puntos. Primero, cada alumno aprende distinto. Eso yo creo que lo hemos escuchado, pero a lo mejor no lo habíamos visto en la forma como se los expliqué o se los mencioné con el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, cada alumno aprende distinto, cada uno aprende, a lo mejor uno es auditivo, el otro es kinestésico y el otro es visual, pero todos deben de aprender las fechas y los bloques de aliados, ¿no? Y otra vez volvemos a sesgar esa libertad de aprendizaje. Entonces cada alumno aprende distinto, pero también tiene diferente necesidad. A lo mejor a Juanito le gusta aprender de geografía y con la Segunda Guerra Mundial va a aprender de geografía. A lo mejor Pedrito le gusta sobre tecnología y él se mete más a estudiar el tipo de tecnología que se usaba. Habrá otro que, hablando de tecnología, le gusta más la radiocomunicación o el espionaje o el servicio de inteligencia. Cosas que a lo mejor los libros de la secundaria no nos van a abarcar, pero que si les dejáramos esa libertad a nuestros alumnos, ellos se encuentran más hoy en día, que son mucho más hábiles que nosotros para manejar las redes sociales y para introducirse a este mundo de la información. Ellos lo encontrarían y nos lo podrían explicar. Yo estoy casi seguro de ello. Y luego viene un tercer punto. El mismo tema, como se los decía, puede ser abordado desde diferentes formas, y al hacerlo de esa manera también ofrece diversos aprendizajes de acuerdo al interés de cada alumno. Y ahí está lo que les venía comentando. Y tenemos un cuarto punto que podemos integrar como parte de las evidencias, aparte de los mapas, de los esquemas, y es esta parte que verdaderamente les puede dejar libre, que es lo siguiente, que nosotros como profesores, imagínense, cómo les van a cambiar la vida a sus alumnos el día que lleguen y les digan, del tema de la Segunda Guerra Mundial, de lo que a ustedes les interesa, me van a hacer el trabajo, una evidencia sobre lo que a ustedes también les interesa. Y yo les puedo decir que yo he trabajado con ellos canciones y que me han hecho sobre un tema, me han escrito cuentos sobre un tema, han pintado, han hecho un cuadro sobre un tema, han hecho escultura en jabón y en plastilina sobre determinado tema, han representado con obra de teatro desde en equipo, desde manera individual, y por supuesto que han hecho videos, y dentro de esos videos han integrado entrevistas, han hecho programas de revista, como se les llama, han simulado programas de radio y de televisión, y de esa manera los alumnos, a través de la imaginación, se han impulsado para demostrar que han aprendido algo de un tema. Es decir, no me limité al mapa, no me limité al cuadro sinóptico, no me limité al resumen, al ensayo, sino que ellos pudieran demostrar lo aprendido. Creo que esa es la parte más importante, cuando un alumno demuestra de cierta manera lo que ha aprendido. Y bueno, también aquí habría que mencionar sobre lo siguiente. Muchas veces les decimos a los alumnos que hagan algo de manera libre y de pronto no saben qué hacer. También me ha pasado esto, yo les comentaba, doy clases en la normal, en la misma normal, de pronto dicen sí y de pronto se acercan y me dicen, oiga maestro, ¿cómo qué es lo que podemos hacer? Entonces aquí también viene a mi mente que quizá tantos años de estarnos cuadrando y de estar repitiendo lo mismo, pues no nos da la oportunidad de pensar libremente como de qué manera podríamos demostrar lo aprendido, ¿verdad? Y entonces también hay que enseñarles a pensar de manera libre, es decir, a analizar de qué manera o de qué otra forma se puede demostrar lo que se ha aprendido. Y con esto también les digo, bueno, pues que a lo mejor nuestro sistema pues no nos ha preparado para ser completamente libres y sobre todo libres para aprender, que es lo que más nos interesa. Y no me refiero a aprender a lo que me gusta, como lo decía, sino a aprender
lo que es necesario. Por ejemplo, en la clase de español de pronto se dice, ay, ¿para qué les enseñas a escribir cuentos ni que vayan a ser escritores? Pues no van a ser escritores, pero probablemente van a requerir escribir una carta, escribir un oficio, escribir una solicitud de empleo, solicitar un permiso y demás, ¿no? Entonces, para eso se requiere aprender a escribir. Y entonces, si nosotros lo vamos enseñando de esta manera libre, pues vamos a generar un poco que el alumno se entusiasme, que el alumno indague, que el alumno investigue, que busque más allá de lo que pueda estar incluso en los libros de texto, y que nos aborde el tema desde su punto de interés. Y bueno, un ejemplo de esto, les voy a platicar algo muy breve, que es lo de la Segunda Guerra Mundial, ampliándolo, ¿verdad? Por ejemplo, algunos alumnos pueden hacer poesías dedicadas a las personas que perdieron la vida en los campos de concentración. Habrá quien escenifique una página o una estrofa del diario de Ana Frank. Habrá quien invente una historia sobre los guetos, por ejemplo, ¿no? Un superhéroe que vaya y saque a las personas que ahí estaban sufriendo. Alguien que sepa tocar la guitarra a lo mejor hace un corrido. Y bueno, y estas son formas de ver y de permitirle al alumno integrar la imaginación a cierto aprendizaje, ¿no? De hecho, diario estamos aprendiendo. Y les decía, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues se puede estudiar la economía de la época, la industria desarrollada, el daño ecológico, etcétera, ¿no? Yo creo que todo tiene muchas aristas desde el cual se pueden abordar, y que no necesariamente tendríamos que aprendernos los dos bloques y las fechas, ¿verdad? Entonces, y también mucho menos pues tendríamos que limitarnos a una evidencia específica, y más aún con ciertas características específicas. Yo comprendo que a veces es mucho más fácil ir revisando cuando algo ya está establecido como una especie de formato, pero creo firmemente en que los alumnos, entre más libres sean para aprender, nos pueden sorprender con ciertos datos que incluso nosotros no conocemos, no sabemos, y que también nos van a permitir generar un aprendizaje. En fin, a eso me refiero cuando se habla de aprender en libertad. Es tener la disponibilidad para que los alumnos puedan mostrar sus inquietudes, puedan experimentar y adquirir experiencia, es decir, motivarlos a que se atrevan a adquirir el conocimiento de las maneras posibles, que pueden ser miles o pueden ser dos, pueden ser las que sean, de todas las que existan. Es por ello que siempre, desde mi punto de vista, y el cual siempre va a ser muy personal, pues he estado en contra de la estandarización, ya que desde que yo estudiaba la normal siempre me propuse que cuando llegara a un salón de clase tendría que ver que frente a mí había seres humanos, había personas que tenían ideas, que tenían ganas de aprender, que tenían frío, que tenían calor, que tenían hambre, y que al igual que yo tenían problemas, pero también tenían sueños, y que junto a ellos yo mismo iba a aprender, y que también algo que me planteaba es que los límites no es algo que deba estar presente en una institución educativa cuando se trata de aprendizaje, ¿verdad? Eso no debemos de decirle, me vas a escribir un cuento. Fíjense, si ustedes le dicen a un alumno, escríbeme un cuento, la primera pregunta que les va a hacer el alumno es ¿de cuántas páginas? Y ya lo estamos limitando. Y yo sé que ustedes muy en su interior saben que eso sucede. Escríbanme una reflexión, ¿de cuántos renglones? Porque así nos hemos acostumbrado. Entonces, bueno, estas ideas de pronto pudieran perder la fuerza también cuando hayamos un directivo con ideas de antes, ¿no? Un directivo con otras ideas, vamos a decirlo así. Yo a veces pienso por la experiencia que me ha tocado vivir, y ojalá que a ustedes no les haya tocado vivir eso, pero a veces siento que algunas personas que ya están en esos cargos, a veces más que impulsar el aprendizaje, lo detienen, porque un directivo de pronto dice, en mi escuela son bien ordenados, y se jalan el cuello cuando pasan frente a un salón donde los alumnos están ordenados, están callados. Yo alguna vez discutía con uno de ellos cuando decía, maestro, es que sus alumnos están hable y hable,
Y yo le contestaba, por supuesto, están trabajando en equipo, aquí no hay telepatía, no existe eso. Y si queremos que mis alumnos se pongan de acuerdo al momento de trabajar en equipo, por supuesto que requieren de hablar. Y así como hablamos nosotros, que de pronto sentimos que nos va ganando la voz y tendemos a gritar, sucede eso. Y si eso se reproduce en 10 equipos, por supuesto que mi salón va a tener ruido. Otra cosa que me decía, maestro, ¿por qué sus alumnos cuando trabajan en equipo se tiran panza al suelo? Están ahí amontonados en el rincón, están jugando. No, maestra, están de manera cómoda, de acuerdo a las condiciones del aula, y eso es lo que les permite, y están, si usted se acerca, están trabajando, se están poniendo de acuerdo y de esa manera se están apoyando. A veces quieren que en un papel rotafolio, en la paleta de la butaca se puedan apoyar, por supuesto que ahí no cabe, hay que ponernos en el suelo, y no importa si nos ensuciamos, y por supuesto son niños, yo estoy hablando ahorita del caso de la secundaria, son niños que de pronto les da por jalarse entre ellos o decir y eso, pero ahí es donde debemos de entrar a mediar, ¿verdad? Para que aquello no se vaya a convertir en un desorden, sino más bien que siga convirtiéndose en un diálogo, en una interacción, porque están conviviendo a final de cuentas, está como yo creo mucho en la teoría de Vygotsky, en esta zona de desarrollo próximo, donde los alumnos pues tienen que estar en sintonía y deben de estar en contacto constante con sus compañeros para seguir aprendiendo, y tal como Brunner nos lo menciona con esta parte que también amplía, ¿no?, sobre el andamiaje, pues ellos están ayudando y se están diciendo cómo, o de pronto a veces no le dicen cómo hacer algo, pero de pronto dice, oye, como que ese color no le queda, como que eso que estás haciendo como que no va, y ahí se empiezan a dar observaciones, y creo que esa parte es reflejo del aprendizaje. Yo les podría decir que a mí los regaños, el silencio brutal, se me hace algo nada pedagógico. Yo he tenido compañeros, compañeras que de pronto se paran como gendarmes al frente del salón y no hacen un solo movimiento hasta que todos los alumnos están callados. Y yo creo que hay que humanizarnos más, saludarlos, sí pedirles que se sienten y empezar este diálogo. Créanme que yo en los años que tengo de dar clase, a mí me funciona mucho integrar a todos mis alumnos. Yo he visto compañeros que no le saludan a fulanito porque siempre trae las manos mugrosas. Yo a veces me aguanto y lo saludo porque es una manera de integrarlo. Porque en la educación, en una educación, en un aprendizaje de libertad cabemos todos, limpios y mugrosos, fajados y no fajados, los que saben más y los que saben menos. Entonces la escuela es un proceso de aprendizaje y todas esas piezas las requiere, todas. No puede haber uno que sepa más porque si no hay alguien que sabe menos, ¿no? Y nadie puede aprender si no hay alguien que sepa más, ¿no? Y dirán, eso es tarea del profesor. No, el profesor también está allí para aprender. Y no solamente para aprender los contenidos. Yo siempre les he mencionado, a mí me gustaría que mis alumnos me recuerden con que de mí aprendieron a soñar, más allá que de aprendieron tal o cual contenido, que aprendieron a soñar, que a partir de las ideas que tenía, pues se dieron cuenta que no existe un solo color blanco, sino existen tonos, y que la vida no solamente es blanco y negro, que existe una gama de colores, y todavía por colores pues hay sus variantes, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista eso es poder aprender en libertad, y eso puede impulsar a que un niño, que un adolescente, un joven, e incluso un adulto, como mis alumnos ya de la normal, logren y persigan lo que quieren ser, pero sobre todo convencidos de que eso que ellos están buscando es lo que siempre habían buscado. Y bueno, en función de esto yo creo que es muy importante también, sobre todo con los más pequeños, introducir el juego, porque el juego permite muchas circunstancias, permite mucho desarrollo, pero el primero y el más importante nos permite divertirnos. Hay que permitir que nuestros alumnos vean que la escuela no es aburrida, que en la escuela también reímos, que en la escuela también corremos, también gritamos y también brincamos. Y a veces sin sentido, ¿sí? No necesariamente tenemos que brincar porque estamos en educación física. Tenemos que brincar porque es el momento que tenemos la energía y vamos a brincar todos, ¿no? Y fíjense que si nosotros vamos introduciendo el juego,
Pues el juego nos va a permitir cantar, nos va a permitir hablar, nos va a permitir gritar, nos va a permitir desestresarnos, desarrollar el habla, desarrollar la comunicación. Es decir, de manera gradual, el juego nos puede ir llevando a alcanzar ciertas habilidades y si nos vemos un poco exigentes, quizás hasta alguna competencia. Imagínense en un preescolar, en una primaria, donde se juega Doña Blanca o la víbora de la mar o el patio de mi casa. ¿Qué es lo primero que están aprendiendo los niños? Que hay reglas. Primero. Si nos vamos a una parte más interna, están aprendiendo a desarrollar su motricidad. Motricidad fina y motricidad gruesa. Luego, como en estos juegos hay más niños, aparte de las reglas, están aprendiendo a convivir, ¿sí? Es decir, ya están socializando, están aprendiendo a hablar, si el juego lleva canciones, estamos hablando ahora de coordinación corporal y coordinación con lo que se piensa y con lo que se dice. Y luego de eso, los niños se están riendo, se están divirtiendo, y eso les va a permitir inventar, reinventar y querer seguir aprendiendo. Es decir, ellos van a decir, yo quiero seguir jugando, pero en realidad lo que están haciendo es seguir aprendiendo. Y aquí viene una cuestión. ¿Ustedes por qué creen que los niños, de manera general, siempre van más contentos al preescolar que a la primaria? Pues en el preescolar es más común que los niños jueguen, que la maestra cante, que se acomoden de tal o cual manera, pero ¿qué creen? En la primaria de pronto, imagínense el primer día qué traumante pudiera llegar a ser el primer día de primaria de un niño que estuvo en un preescolar donde la maestra cantaba, donde la maestra jugaban, donde se acomodaban de tal o cual forma, y de pronto llegan y se encuentran las filas y un maestro o maestra que le dice, siéntate y cállate, y mató los 2 años de preescolar. Y el niño al siguiente día llora y no quiere ir, y la mamá, ay mijo, pero si a ti te encantaba ir al kinder, ahora no sé por qué no quieres ir. Pues cómo va a querer ir si ahí ya no hay lo que encontraba en el preescolar. Ya no hay juegos, ya no hay ya no hay cantos. Y ahora fíjense bien, esto también para reflexionar todos ustedes que serán futuros maestros en determinado ¿cómo decirlo? Nivel. Viene una cuestión. ¿Qué es lo primero que hacemos el primer día? El famoso encuadre en clase. El famoso encuadre no es otra cosa más que una serie de reglas, y lo peor de todo, una serie de reglas que prohíben no levantarse, no comer, no salir, pedir permiso, etcétera. Ah, caray. ¿Y dónde quedaría ese encuadre de aprender, sonreír, jugar cuando se pueda con el aprendizaje, etcétera, ¿no? Y luego no solamente son las prohibiciones. Hay de aquel que se pare porque lo saco. Hay de aquel que se salga porque mando por su mamá. Eso se llama amenaza, ¿no? Si le damos un estricto de palabra. Y entonces, ¿cómo espero que el niño tenga ganas de ir a la escuela? Si eso es lo que se encuentra en su salón. Entonces vamos a tratar nosotros, ustedes como futuros docentes que por supuesto tendrán mejores ideas que yo y tendrán más energía que yo, pues de pensar que debemos de aprender en libertad, que debemos de aprender divirtiéndonos, que debemos de sonreír, hay que abrazarnos a la vida. Yo siempre lo he dicho cuando hablamos un poco de poesía, la vida es, ¿qué es la vida? No es otra cosa más que mirar el mundo y absorberlo. Entonces vamos a abrazarnos a ese mundo y vamos a permitirle que los niños que tengamos a nuestro cargo, voy a decir niños en el término que pueden ser adolescentes, adultos, jóvenes, etcétera, porque no hay que dejar que ese niño que tenemos, y principal nosotros ya como maestros, que se nos vaya ese niño. No, ese niño tiene que seguir vigente allí. Que vea el tema de física en segundo de primaria, de secundaria, perdón, y que se le ocurra jugar con un columpio, porque se puede tratar ahí las leyes del movimiento de Newton, ¿no? Por ejemplo, o puede tratar los temas de fuerza, más aceleración y demás, ¿no? ¿Por qué no verlo así?
también, ¿no? Y más allá de pensar en un examen, de pensar en una transcripción, por ejemplo, a mí no me gustaban los exámenes. A mí me gustaban los exámenes que eran de pregunta abierta, porque me dejaban expresar lo que yo decía, lo que yo pensaba. Yo me extendía y me faltaban hojas y los demás decían, ay, si nomás eran como 4 renglones. Y yo agarraba y le daba la vuelta y le señalaba. Había maestros que decían algunos, me seguían el juego y leían todo lo que escribía y en todo eso encontraban cosas buenas. Y había, como siempre, otros que decían, esto no es lo que yo te pedí, no es lo que yo te dicté. Y pues bueno, ahí trataron de sesgar mi desarrollo como escritor, pero no lo lograron. Yo seguía escribiendo lo que venía a mi mente respecto a un tema. Muchas veces equivocado, muchas veces fuera de lo que el mismo libro manejaba, pero yo estaba seguro de que estaba aprendiendo de esa manera, ¿no? Y entonces, a mí no me gustaba memorizar, y no me gusta memorizar. A mí me gusta tener las ideas e irlas desarrollando. Si yo esta plática la vuelvo a dar, tengo aquí una lista de mis ideas, pero no tengo todas las palabras colocadas. No la vamos leyendo, ¿verdad? Sino simplemente es como una lista de algo que no se me tiene que pasar, digámoslo de esa manera, pero yo soy contrario a la memorización, tan es así que no me he aprendido las tablas de multiplicar. Mejor buscamos otros métodos, ¿no? Y bueno, como yo les decía, algunas veces me faltaban las hojas, muchos valoraban lo que escribía, otros no, pero esto también me ayudó a mí a generar mis puntos de opinión. Es decir, empezar a razonar de manera libre, de manera consciente. Y a mí me gusta buscar y tratar de alcanzar eso en mis alumnos. Maestro, ¿cómo quiere que lo escriba? ¿Cómo viene en el libro? No, como viene en tu mente, como viene en tu pensamiento. Y yo trato de hacer eso, ¿no? Con diferentes actividades. Y pareciera a veces que nuestros alumnos no quieren pensar, pero yo creo que más que nada no nos han enseñado a pensar, y me incluyo porque yo estudié en escuelas públicas, yo estudié toda la primaria, la secundaria y la preparatoria en escuelas públicas, la normal la hice en la escuela pública donde trabajo, y la maestría también la hice en la UPN, que sigue siendo una escuela pública. Después ya hice la carrera esta de pedagogía, la misma que ustedes están haciendo, igual la hice en una escuela particular, ya nada más los sábados, pero mi formación inicial es en escuela pública, y yo creo mucho en las escuelas públicas, y creo que los maestros de escuela pública le ponen mucho empeño, porque están comprometidos con la innovación. Habemos de todos, eso yo creo que lo sabemos, pero en la mayoría yo creo que hay mucha entrega por parte del docente mexicano, y la pandemia es una muestra de ello. La pandemia no nos deja mentir. Se han hecho, maestros editando videos, editando documentales con un celular, cuando las grandes compañías ocupan cámaras y equipo de edición y micrófonos, y un maestro dijo, quítense que yo puedo hacerlo con un celular. Y ahí está la muestra, y busquen en YouTube cuántas clases encontramos de maestros y son clases con un celular, y los editan y los acomodan con lo que tienen en su computadora. Entonces un maestro tiene eso y tiene mucho más, y creo que tiene mucho para enseñar en libertad, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer de pronto pues es lograr que los alumnos interroguen. Otra de las cuestiones erróneas desde mi punto de vista es que cuando preguntamos, ¿hay alguna duda? Y el alumno dice no, decimos, ay, ahora sí mi clase estuvo tan buena que ni dudas hubo. Pues no, estuvo tan mala, no me entendieron nada, que no supieron ni qué preguntar. Una clase buena es donde el alumno se va lleno de preguntas, y sobre todo de preguntas que yo docente no puedo contestar. Es más, yo les he dicho, identifiquen las mentiras que les digo. A mí me gustaría que llegaran a mi clase 3, 4 días y me dijera, maestro, lo que nos dijo antier es mentira. Afortunadamente de pronto llegan y me dicen, maestro, ya estuve buscando de lo que nos dijo y esto, pero también encontré aquello. Así es como podemos medir que nuestras clases están funcionando. Entonces les decía, que el alumno interrogue, que el alumno indague, que el alumno investigue, y que cada vez el profesor hable menos
porque el centro del aprendizaje es el alumno, sigue siendo el alumno, aunque el maestro también esté aprendiendo. Y de esa manera, bueno, también tendrán que venir las exigencias de acuerdo al nivel educativo en el que se esté trabajando, de acuerdo a la temática que se esté tratando. Pero la dinámica que se vaya utilizando, pues que cada vez sea de mayor participación de los alumnos, y que ojalá cada vez vayamos erradicando el siéntate, el córtate el pelo, el peínate, el fájate, el acomódate, y que vayamos cambiando por palabras como ¿qué más encontraste? ¿Qué investigaste? Oye, eso parece interesante. Oye, eso que estás diciendo, ¿cómo lo relacionarías con el tema? Yo, por ejemplo, alguna vez les comentaba, y hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque se me hace un tema muy que se puede vincular en lo que les estoy diciendo, les decía, a ver qué tiene que ver que tengan celulares con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y varios encontraron, pues que bueno, la intranet y muchas cuestiones de la utilización de ciertas ondas para las comunicaciones, pues fueron precisamente derivadas de los inventos que se llegaron a realizar o a alcanzar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, a lo mejor no tuviéramos internet, así de fácil, ¿no? Y de pronto dicen, ¿pero cómo? Pues a lo mejor sí lo hubieran inventado, pero a lo mejor no en el punto donde fue inventado, ¿no? Y entonces también de esa manera se puede ir vinculando. Y entonces les decía que tenemos que ir valorando estas dinámicas de que cada vez se aprenda más libre, se aprendan más cosas, y bueno, que la escuela sea un ente liberador, como lo dice Paulo Freire. Nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, con la mediación del mundo, y esto tiene que ver con la educación, porque como lo dice el mismo Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, pero va a cambiar a las personas que lo van a cambiar. Y entonces, si queremos ser libres en verdad, tenemos que empezar a cambiar nuestro concepto de educación y poder llegar un día a la clase y poder cantarles, aunque no sea la clase de artística, poder contarles un cuento, aunque no sea la clase de español, poder llegar y brincar, aunque no sea la clase de educación física, y eso nos va a generar un cambio de actitud con nuestros alumnos, pero sobre todo yo, docente, me voy a ver menos cansado porque voy a pelear menos con mis alumnos. Quizás al principio es más complicado porque no estamos acostumbrados a aprender en libertad, pero con el paso del tiempo tendrá que ir dando sus frutos. Entonces, esta es la cuestión de aprender en libertad. No sé si tengan alguna duda, esta es mi plática, espero no haberlos aburrido con mi voz aguardientosa, y aquí es donde entran ustedes con las preguntas, que yo espero no las pueda contestar todas, para que me dejen tarea y pueda yo también indagar e investigar y seguir aprendiendo, porque yo no vine a enseñarles nada, vine a aprender, vine a platicar un poco de mi experiencia, de mi forma de pensar frente a los grupos, frente a los alumnos, y que ojalá que ustedes también les surja y se vaya formando su pensamiento de cómo quieren ver la educación que ustedes van a propiciar. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro Jesús Arazúa Rangel. Y pues, no sé, 2 o 3 participaciones de los alumnos. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario, alguna participación? Si me hacen favor de levantar la mano para identificarlos. No veo. A lo mejor se durmieron. No, estuvo muy bonita, muy enriquecedora su charla. Muchísimas gracias. Ya por ahí hay manos levantadas. Nada más que no alcanzo a ver quiénes, pero sí. Sí, Luis Daniel, por favor. Bueno, sí me escucho bien. Sí, lo escuchamos. Pues yo, en vez de una duda, quisiera felicitarlo porque pues yo creo que esa es la manera correcta en la que todos los profes deberían de trabajar, porque sí, todavía hay mucho profe que siéntate, que no hagas esto, no hagas lo otro, no, es que cómo vas a venir vestido así, y pues
apoyo mucho la manera liberal de libertad que tiene el maestro. Muchas gracias. A mí me pareció muy buena la conferencia, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Luis Daniel. Daniela, que también tiene su manita levantada, por favor. Buenas tardes, profesores y profesor Jesús. Hola. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para nosotros motivar a los niños que realmente son muy penosos? Que, como usted mencionaba, buscar la manera a lo mejor de que no sea en historia, un ejemplo, ¿no? El típico cuestionario o cualquier cosa así. ¿Cómo motivarlos? Porque hay niños que son muy renuentes, que de plano dicen, no, yo no. ¿Cómo uno puede hacer para poder ayudar en esto? La respuesta es simple, haciendo con ellos lo que queremos que hagan. Mira, les voy a compartir y ahorita seguimos con las preguntas. Voy a agarrar la guitarra. A lo mejor no se escucha como debiera porque está en la computadora, pero si vamos a, por ejemplo, a enseñarles las vocales a los niños, regularmente los niños queremos nosotros que se aprendan las vocales o las tablas, pero bueno, voy a hablar de las vocales. Hay que hacer una canción, vamos a cantar con ellos, podemos contar, podemos cantar, esa es la parte innovadora. Yo voy a hacer, imagínense que tenemos que hacer que nuestros niños se aprendan las vocales y yo, maestro, nada más se las escribo en el pizarrón. Pero un día decido cambiar y llego y hago esto. Hay un ratón que sale por las noches a pasear. Si se espanta, grita. Ese ratón en la oscuridad sombras ve. Si se asombra, grita. Ese ratón sale a pasear por ahí. Si se asusta, grita. Ese ratón para dormir escucha un cuento. Y de pronto grita, oh, este cuento del ratón ya se acabó. Y le vamos a gritar, faltó la U. Todos vamos a gritar, faltó la U. Por ejemplo, imagínate que yo llegué un día, porque tenía mis alumnos que batallaban para aprenderse las vocales. Y entonces yo soy el maestro regañón, el gruñón, y jamás en la vida se imaginan que voy a llegar con una guitarra y les voy a cantar las vocales. Y esa canción yo me la inventé, a lo mejor el maestro no se la inventa, pero puede buscar una. ¿Qué proceso, qué cambio crees tú? Ahora viene la pregunta, Daniela. ¿Qué crees que genera en los niños el que yo haya llegado un día de esa manera? Pues primero que nada, como que asombro. Eso. Cambió la expectativa que tienen de a lo mejor, como dice, del maestro gruñón o que pues no interactúa tanto, entonces se asombraron y del asombro viene la curiosidad. Sí. Y tú has dicho una palabra que a mí me encanta y que siempre digo. Yo a veces digo que soy promotor del asombro, a veces cuando no es tan formal. Yo digo que no tienes que decir que eres promotor cultural o promotor de la lectura. Yo a veces digo soy promotor del asombro. Si un niño se asombra, ese niño imagina. Si ese niño imagina, ese niño sonríe. Y si ese niño sonríe, existe esperanza. Y voy a dejar abierta la palabra esperanza porque cabe un mejor mundo posible, no solamente para él, sino para todo lo que lo rodee a lo largo de su vida. Debemos de generar ese tipo de expectativas a nuestros alumnos, de asombrarlos. Fíjate bien, y ustedes no me dejarán mentir, y a lo mejor hasta les pasa ahí en la universidad. Llega diciembre, ¿y qué dice algún maestro? Vamos a preparar un villancico. La pregunta es, ¿su maestro participa con ustedes en el villancico? No, ¿verdad? Los pone a hacer el villancico. Cuando el maestro, a lo mejor el maestro no sabe tocar, pero sabe aplaudir y puede aprender la letra. A lo mejor no tiene que cantar parejito, pero se tiene que meter ahí con los alumnos. Y otro ejemplo, vamos a hacer una pastorela. ¿El maestro participa en la pastorela? Vamos a hacer lo que se disfrace de diablo, de pastor, de lo que sea, pero que el maestro le ponga la muestra al alumno que tiene que estar el primero
porque él es el guía. Cuando vamos al cerro llevamos un guía, ¿verdad? Que el guía no nos dice, yo desde aquí les voy gritando por qué árboles se vayan moviendo. No, el guía se mete y si hay que cruzar un río, el río lo cruza igual que todos. Y eso se ha dicho, que el maestro es un guía, un orientador, un mediador. Entonces también desde ahí tenemos que generar ese asombro de atrevernos a cambiar nuestra forma de dar la clase. Espero, Daniela, que haya quedado contestada un poco la pregunta, o que por lo menos tenga más dudas, ¿no? Muchas gracias, profesor. Por ahí hay más manos levantadas. Sí, ahí Marta. le vamos a pedir a Diana Marta, por favor, que abra su micrófono. ¿Sí estás, Diana? Ya nos dejó nada más ahí, ¿va? Nos dejó Diana Marta. Bueno, pues agradeciendo su participación, maestro, le solicito al maestro, nuestro coordinador académico, al maestro Juan José Isaac Reyes Hernández, haga uso de la palabra para darle unas palabras de agradecimiento y de la misma forma hacer la entrega virtual de un reconocimiento. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ya está la pregunta. Si quieres vamos con la pregunta, no hay ningún pendiente. Sí. Vamos primero con Marta. Diana, a ver, Marta. Estaba fallando el audio. Bueno, yo pregunta, la verdad, no, yo creo que todo quedó bastante claro, pero sí me gustaría, pues ahora sí que agradecerle y felicitarle, porque, híjoles, yo la verdad, pues ahora sí que nunca había escuchado a un maestro, pues como usted, y es muy bonito eso que menciona, qué padre, me hubiera gustado que fuera mi maestro en la prepa, en el CONA, dice que imparte clases en el CONALEP, ¿verdad? Así es. Sí me hubiera gustado, qué padre, la verdad. Yo tenía un maestro, yo estudié en el CEBETI 172, tenía un maestro, era un doctor, me daba la clase de biología, híjoles, o sea, bien tradicionalista, él llegaba al salón y temblábamos todos de miedo. O sea, él llegaba y era así como usted menciona, todos callados, él no empezaba a dar su clase hasta que no se escuchara ningún ruidito. Entonces, pues es muy triste, la verdad, porque en vez de que uno aprendiera, la verdad hasta miedo, o sea, toda la clase nos la pasábamos con miedo, se los juro, o sea, ni siquiera podíamos, pues ni concentrarnos, y él pues estaba dando su clase, pero nosotros con el miedo encima, o sea, ni poder hacer una pregunta bien podíamos, porque te contestaba pues, o sea, te regañaba por preguntarle prácticamente. Entonces, pues sí es muy triste que aún hayan pues maestros así como tradicionalistas, ¿verdad? Entonces, pues son felicitaciones más que nada para usted, y pues estoy muy gustosa, la verdad me da mucho gusto pues tener personas así como usted, y por la conferencia, gracias Cordy. Entonces, pues es más que nada eso. Muchísimas gracias, y pues nos gustó mucho, yo creo que a todos. No, aquí aquí hay algo, eso es lo triste, la anécdota que cuentas, pero lo alegre debe de ser que ustedes que van a ser futuros maestros, pues también van a llegar con una visión distinta a las escuelas donde vayan, y eso es lo que yo les decía, eso es esperanzador, ¿no? Y hoy en día, donde tengo la oportunidad de contarles esto que les acabo de contar a ustedes, lo hago precisamente para contagiar y que cada vez exista menos miedo de estar en un salón de clase. Yo crecí en las primarias públicas, como decía, donde el bullying no solamente te lo hacía los alumnos, sino incluso el maestro, que te ponía apodos, te decía cosas, se burlaba cuando no sabías y demás, te aventaba un gis, te pegaba con una regla. Yo todo eso lo viví en la época de la primaria, y hoy en día lo recuerdo, y aún así recuerdo a algunos maestros con cariño a pesar de eso, pero también yo he dicho una cosa, el maestro lo podemos observar de dos formas, para ser como él o también para no ser como él, ¿no? Y en esa parte ustedes que van a ser futuros docentes tienen esa opción. Y sí va a ser cansado, como yo les decía en la plática, a lo mejor vamos a pelear con directivos y con otros compañeros, ¿por qué estás haciendo eso?
cuando haces eso obligan a que yo también intente o que deba, o lo que les platicaba del ruido, y a tener a veces ahí al directivo encima, ¿no? Voy a entrar a observarlo porque en su clase hay mucho ruido, voy a entrar porque en su clase hay esto. Pero yo creo que hay que atrevernos a cambiar primero nuestro pensamiento y después nuestra clase. No podemos cambiar la clase si no hemos cambiado el pensamiento. Y yo en esta parte les invito a leer mucho, lean muchos cuentos. De verdad, a veces los cuentos los sacan a uno de apuros en las escuelas, y no porque uno no haga nada, sino porque el cuento desde su origen tiene un principio pedagógico, que es el aprender de cierta manera, a través de las moralejas, a través de los consejos que allí vienen. Entonces un maestro que no lee también es un maestro que está incompleto, ¿no? Y lean y escriban con sus alumnos. Yo tengo la dicha de haber hecho un libro con niños de 10 primarias diferentes sobre leyendas. Tengo la dicha de haber hecho un libro con mis alumnos. Yo doy clases de biología precisamente, y física y español por las 2 licenciaturas que tengo, pero con mis alumnos de biología. Imagínense, el año pasado hicimos un libro de leyendas de Tierra Blanca, Guanajuato, y ese libro nos llevó al TV4, ustedes conocerán ese canal, al programa ese de Recrea TV. Yo tengo la fortuna de decir que con mis alumnos de secundaria estuvimos en un programa de televisión, y eso no solamente motiva a mis alumnos, me motiva a mí, y sobre todo ver el libro impreso y poderlo hojear y demás, ¿no? Con mis alumnos de la normal también hemos hecho libros que hablan sobre lo que ellos piensan y demás. Atrévanse a hacer eso, no, yo creo que el mundo está para descubrirlo, está para atreverse. De todas maneras, como dicen por ahí los escritores, con toda seguridad en la vida vamos a salir muertos, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo. Entonces vamos a desgastarnos en lo que nos gusta y lo que nos apasiona. En lo que no nos gusta y no nos apasiona, sí nos desgastará y nos cansará. Pero entonces vamos a hacer con emoción lo que nos gusta. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, algún otro comentario. Parece ser que no. Entonces, le cedemos la palabra al maestro Juan Isaac. Por favor, maestro, déjeme, le comparto el reconocimiento en lo que inicia. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Muchas gracias, Leque, Dayanira. Pues bueno, agradecerle al maestro Jesús Arazúa Rangel su participación. La verdad, pues sí nos deja mucho que aprender todavía, ¿sí? Y en cuanto a lo que usted comentaba en su plática ahorita, en su charla, sí, yo también comparto esa situación en las palabras que usted comentó, reforzando las palabras que dijo Daniela, acerca de la curiosidad, del asombro, pero también yo voy muy de acuerdo en que una palabra muy clave que usted dijo en su presentación es la imaginación, lo cual para mí la imaginación conlleva a la creatividad, no tanto nada más del alumno, sino también de nosotros como docentes, ¿verdad? Yo prefiero una persona creativa que una persona inteligente, ¿sí? Porque usted habló de producir. Desgraciadamente a veces no producen precisamente lo que usted dijo, algo que ya ha estado establecido, ¿sí? Y siempre les he dicho a los alumnos, ustedes van en su grupo, van a tener muchos niños que son de la misma edad, pero todos aprenden de diferente forma, ¿sí? Y esto viene a reforzar lo que cada uno de nosotros como docentes sí les compartimos a cada uno de ellos, ¿sí? Yo nada más sí le quería, ¿qué apreciación tiene usted? Una pregunta que acerca de la personalidad del maestro. Usted habló acerca de la libertad, que nosotros le debemos de dejar libres a los muchachos, ¿verdad? Pero el maestro en un futuro va a ser
el ejemplo ante sus alumnos. ¿Qué opina usted de la personalidad que tienen que ir forjando nuestros alumnos desde la normal? Sí, En cuanto a... Sí. Claro que sí, como yo les mencionaba, yo siempre insistí en libertad para aprender, y en libertad para aprender se integra al alumno y al maestro. Y en cuanto a la personalidad, creo que el maestro, el profesor, cada vez debe ser más seguro de sí mismo, seguro de lo que está proponiendo, porque no olvidemos que el maestro es el que va a planificar, es el que de cierta manera, vamos a verlo, a hacer una analogía como con un equipo de fútbol. El maestro es el director técnico. Si el equipo no gana, el director técnico es el primer responsable. Aquí también, muchachos, maestro, si los alumnos no aprenden, el maestro es el primer responsable. Y para esto, quizá como algunos lo saben, quizás algunos de su cuerpo docente tengan incluso esta licenciatura de investigación acción que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional, y que es la misma que yo tengo. Creo que el maestro siempre debe estar reflexivo ante lo que hace, y debe de pensar lo siguiente, vamos a pensar, ¿no? Si el aprendizaje esperado es que el alumno comprenda tal cosa, entonces el maestro debe de reflexionar sobre qué hago y qué dejé de hacer para que mi alumno comprenda o no comprenda, es decir, para que alcance o para que no alcance el aprendizaje esperado. Y si lo alcanzó a medias, significa que tengo que recomponer, que tengo que integrar más cosas. Si no lo alcanzó, significa que debo de transformar. Creo que la praxis educativa es una actividad que está en constante transformación. Por lo mismo que mencionábamos, lo que me va a funcionar con Juan no me va a funcionar con Pedro, y lo que me voy a plantear a proponer en primero B no me va a funcionar en primero C. Entonces el maestro debe ser tan libre también como el alumno para generar estas propuestas, pero debe ser firme al momento de llevarlas a cabo. No es como un bolo en el bautizo que agarran las monedas y se avientan, no. Precisamente como está identificando características de sus alumnos, genera incluso actividades diferenciadas. Y sí, muchachos, eso es más trabajo para el maestro, pero también son mejores resultados. Entonces el maestro debe ser firme, el maestro debe estar en constante evolución, debe estar en constante, preparación, y cada día debe de llegar con ideas nuevas, y sobre todo debe ser una persona que debe estar soñando todos los días algo diferente para llegar a aplicar y alcanzarlo en su salón, ¿no? No puede ser, vamos a decirlo de esta manera, el maestro no puede llegar con tibiezas, el a ver qué sale. El a ver qué sale no existe en un aula de clase. El maestro propone, inventa, por supuesto que propicia que el alumno también sea libre, pero el maestro tiene ideas porque ya conoce al alumno y tiene que ser firme para alcanzarlas. Debe de luchar para alcanzarlas, ¿no? Es decir, lo que hoy no me funcione no tiene que generar que me dé por vencido. Entonces el perfil del maestro tiene que ser innovador, orientador, y ahora sí, como dice, ¿no? Luchón. Vamos a utilizar ese adjetivo que no es, digamos, lo del todo correcto, pero que sí pudiera entrar en el argot popular, ¿no? El maestro debe ser quien está en constante lucha y búsqueda de generar nuevas cosas, porque ¿qué sucede? Si al maestro le funciona algo, pues de nuevo lo va a empezar a repetir y va a suceder lo mismo que estaba criticando, ¿no? Entonces, no, debe de ser innovador y debe de estar en esa búsqueda constante de cosas nuevas. Muy gracias, maestro. Siempre le decimos a los muchachos que ellos, afuera hay muchos profesionistas y ellos tienen que ser profesionales, ¿verdad? Dejar huella donde ellos vayan, sí, es una de lo que nosotros siempre les compartimos. Yo recuerdo que estando de director en un centro de atención múltiple, un niño con deficiencia mental vio mi imagen, el cómo me peinaba, el cómo me vestía, y le hablo de un niño con deficiencia mental.
o les hablo de un niño con deficiencia mental y llega y saluda y ya dice, buenos días a todos, hoy yo voy a ser el director, ¿sí? Y se pasó a la dirección y dije, déjenlo, y ya le dice a la secretaria, Susi, sírveme el café. Entonces, hasta eso ven los muchachos en nosotros, ¿verdad? Nuestras formas de vestir, nuestra forma de cómo vamos peinados, cómo vamos vestidos, toda nuestra actitud. Entonces, es lo que nosotros les decimos a nuestros alumnos, precisamente es, ustedes son la imagen que va a representar no únicamente a ustedes mismos como personas, sino a toda una institución, ¿sí? Pues maestro, yo a nombre de nuestra directora, la licenciada Gloria Vega Miranda, a nombre de todos mis compañeros maestros, a nombre de toda la comunidad de alumnos, tanto de, ahorita estuvieron futuros licenciados en pedagogía, en preescolar y en primaria, ¿sí? Les estamos muy agradecidos y pues bueno, a nombre de la Universidad del Continente Americano, Plantel Cortázar, se otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Arazúa Rangel por su valiosa participación en la conferencia Aprender en Libertad, dirigido a los alumnos y docentes de la licenciatura en Educación Preescolar, Primaria y Pedagogía de esta universidad, en beneficio de promover la socialización y comunicación en el entorno educativo. En qualité docendi prima, ¿sí? A la vanguardia de la educación, ¿verdad? Educativa, firmado por la licenciada Gloria Vega Miranda, que es nuestra directora, y por un servidor. Maestro, gracias por su tiempo, por su atención, ¿sí? Y esperemos que no sea la primera ni la última, sino que nos sigamos viendo. De hecho, le pusimos este título a su reconocimiento, que pronto se lo haremos llegar, ¿sí? Se le puso lo que es la comunicación y en el entorno educativo, la socialización, porque precisamente es lo que queremos con nuestros alumnos, con este tipo de actividades, y que no nada más nos conozcan a nosotros como sus maestros, sino que conozcan otros docentes, profesores que tienen otro tipo de actividad y forma de pensar y forma de actuar, forma de muchas cosas, como usted decía, ¿no? Como el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos muy agradecidos. Fue una tarde muy amena, muy provechosa, ¿sí? En donde, pues la verdad, aunque ya lo hemos leído, pero una cosa es leer y otra cosa es actuar, ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, a nombre de todos los que ya mencioné, pues maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes y nada más la invitación, como siempre, a que sigan esforzándose por tener nuevas cosas, nuevas ideas, porque pues ahora sí que a veces uno dice que uno está estudiando para uno, pero en realidad uno está estudiando para sus alumnos, ¿no? Que vendrán y ellos serán los que darán buen juicio de nosotros, o también los que dirán que nos faltó, ¿verdad? Que nos faltó orientación o que nos faltó determinación. Entonces yo también les agradezco la oportunidad de platicar con sus alumnos, de este acercamiento y demostrar lo que uno piensa y lo que uno hace, ¿no? Platicarlo de cierta forma. Y yo le agradezco a la maestra Silvia por esta invitación. Ya va más veces que nos ha invitado incluso a otros centros, y a todos muchísimas gracias. Sí, por último, bueno, mencionar que esta actividad fue organizada, bueno, participamos todos, pero la maestra Silvia, como dice el maestro, fue quien contactó al maestro, es quien lo conoce, y por eso se realizó la actividad. Maestra Silvia, muchas gracias. Maestra Dayanira también, su apoyo, y a todos los demás compañeros. Jordi. Muchísimas gracias. No sé si va a haber reunión, maestro, pero sí, agradecemos mucho la participación del maestro Jesús Arazúa Rangel y a toda la comunidad
UCA, les deseamos unas felices vacaciones, que descansen. Maestro, ¿le puedo hacer entrega de reconocimiento? Ah, perdón, a ver, maestro. Sí, maestro Andrés. Se salió. Ya se nos fue, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pues como les decía, creo que sí, ¿verdad, Cordy? Damos inicio con las vacaciones. Sí. Felices vacaciones. Ah, ya viene aquí el maestro Andrés. Vamos a ver. ¿No quieren que los dejemos ir de vacaciones? ¿Ya ven? Se tienen que quedar. Bueno, ya regresamos. A ver, maestro Andrés, claro que sí. De una trágica historia de amor, de una mujer dormida bajo el sol, el Popocatépetl flamea en los siglos como una política visión. Y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor, digna de ser cantada en las compilaciones de una extraordinaria canción. Buenas tardes, autoridades educativas, maestros, alumnos de la Universidad Continente Americano. Es un orgullo hacer entrega de este presente reconocimiento de forma virtual al maestro Jesús Zarzúa Rangel por su extraordinaria participación en la conferencia virtual Aprende en Libertad. Gracias, profesor Jesús Zarzúa Rangel, por promover en los maestros y alumnos la sociabilización y comunicación dentro de un ambiente educativo. Este reconocimiento fue elaborado por manos artesanales de Villagrán, Guanajuato, y por su servidor, el profesor Andrés Zamora Ramírez, asesor de la Universidad Continente Americano. Muchas felicidades por su plática, maestro. Estuvo excelente. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Andrés. Le agradezco ese detalle que nos muestra ahí en la cámara. Y la próxima vez que tengamos una plática lo tendré acá pegado, colgado en mi pared, una vez que... Claro que sí. Le agradezco ese cuadro con todo el cariño que fue la plática para todos ustedes, y la manera como siempre, ¿no? Con el único interés de dejar algo en ustedes, como lo mencionaban, de dejar una huella. Yo siempre he creído que la meta no es lo importante del camino, sino lo más importante es el polvo que nos llevamos en los guaraches, en los zapatos, porque ahí está la evidencia de que hemos caminado. Maestro Andrés, le agradezco ese detalle, lo estoy viendo aquí en la pantalla, y a toda la Universidad Continente Americano les agradezco la invitación, y me emociono, por supuesto. Tan solo el simple hecho de poder platicar con ustedes me emociona. El observar las muestras de cariño que ustedes tienen hacia mi persona, pues hace que me emocione más, a pesar de esta fría virtualidad en la que estamos, ¿no? A través de una pantalla, pero que no dejamos de estar cerca de cierto modo. Entonces yo también les agradezco, maestro Andrés, a cada uno de ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muy bien. Posteriormente se lo vamos a hacer llegar por ahí, maestro. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y ahora sí, pues creo que el maestro Juan Isaac nos pidió que nos quedamos a reunión, y todos los demás nos podemos despedir. Cuídense mucho, por favor, jóvenes. Nos vemos regresando de vacaciones. Traten de descansar, de relajarse, de hacer algo fuera de lo que son las clases, para que nos veamos regresando con toda la actitud, con todo ese dinamismo que tienen ustedes, y pues feliz descanso. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós. Felices vacaciones. Gracias. Gracias.